Voy a poner- David, ¿cómo estás, David? Bien, bien. ¿Y vos? Bien, bien, acá estamos. Me alegro, me alegro. Bueno, ¿quién falta? Bueno, si quieren, a ver, mientras esperamos al resto, solo tenemos de quién era que no podía entrar. Eh, mm, bueno, no recuerdo qué nos dijo antes. Claudia no podía. Ah, Claudia, perfecto, perfecto. Bueno, nos contó Patricia que no pudo hacer las lecturas y está bien, aprovecho para decirles bueno, obviamente, si pueden hacerla, completar la actividad y la lectura en la semana, mejor por bien de ustedes, para que no se les acumule, pero no es problema, no es requisito académico que sí o sí lo hagan en la semana. ¿M? Pero bueno, después está bueno, quizás después de la clase pueden hacer la tarea con el aporte enriquecidos con el aporte del resto. ¿Eh? Así que eso es aprender también, ¿no? Eh, Perdón, profe. sí, Jerónimo. A mí me pasó lo mismo. Yo vengo atrasado un poco por diversas cosas, pero tengo todo. Ya hoy puedo imprimir lo de la clase, así que ya lo tengo para leerlo. Disculpe que no pude leerlo para hoy. ¿Qué imprimiste todo el libro completo? No, en mi trabajo puedo imprimir el resumen que nos preparó Ángel. Ah, bien, perfecto. Bueno. Bueno, ¿cómo han estado? A ver, arranquemos por el video de presentación. ¿Lo han visto? ¿Qué han interpretado? ¿Qué les ha llamado la atención? A ver, el tema de hoy es la clase 4, ¿sí? Es el cuarto encuentro. Todas las clases están vinculadas. Van a ver que hoy volvemos un poquito a lo que vimos en las lecturas de Paola. Volvemos a hablar de Jesús puntualmente, pero nos concentramos como en dos aspectos puntuales de Jesús. Jesús como evangelizador y como evangelizado. Cuando digo evangelizado, me refiero a dos cosas. Una, eh, a que Jesús en su trabajo, en su ministerio, diríamos nosotros, de evangelización, también se dejó evangelizar, ¿sí? Esa es una. Ya vamos a ver un caso puntual en el texto bíblico. Y a la otra cosa que me refiero es a lo que plantea el texto de Nolan, que ya lo vamos a profundizar, donde, claro, de alguna manera, el Jesús que tenemos cada uno de nosotros hoy es un Jesús evangelizado, ¿se entiende? Con varias capas de distintas formas de miradas sobre lo que es la evangelización. Entonces, es como un Jesús evangelizado por nosotros, que hace, de alguna manera, o no hace lo que nosotros decimos que tiene que hacer. No quiero confundirlo, ya vamos a profundizar un poco en esto, ¿sí? Bueno, cuéntenme, por un lado, qué engancharon del video y cómo lo relacionamos con esta gráfica que está al principio de la pantalla de la clase, que es la de este señor Don Miguel, ¿eh? Un pescador de ahí de San Pedro. Bueno, les doy micrófono libre, cuéntenme. Vamos al video y a la gráfica. ¿Vieron el video alguno o están todos en el medio? David solo, bien. Eh, bueno, comentanos vos, David, entonces. Eh, nada, queda un poco pobre, pero bueno. No, o sea, el video.
digamos, que está planteado, ¿no? Desde la puerta esta antigua que estás mostrando, y de alguna manera que no se puede ver lo que hay atrás, este, que a vos te gusta chusmear un poquito hacia adentro, pero que nosotros no podemos ver. Eh, y cómo lo enganchás con esto de, frente a lo que nosotros nos enfrentamos, el poder ver más allá al momento de acercarnos al texto, a ir un poco más hacia atrás de lo que hay. Bien, Y yo lo engancho con esto del pescador que de alguna manera te comentaba en este encuentro que vos tuviste con respecto a las necesidades de que antes de arreglarlas, primero hay que desenredarlas, de alguna manera con esto, ¿no? O sea, en cierta forma nosotros estamos como con la puerta, para poder ir un poco más tenemos que poder abrirla para poder ver lo que hay detrás. O aunque sea mirar por un agujerito, digamos, ¿no? Pero en definitiva es difícil llegar, eh, es difícil tener una comprensión plena o por lo menos más acercada a lo que este Jesús que evangeliza y es evangelizado, si no podemos ir un poquitito más atrás, si no desenredamos primero las redes que tenemos como para después ver si, dónde hay que arreglar o qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo por lo menos bien. lo percibí así. Sí, sí. Las fotos de Don Miguel son reales, es él. ¿eh? Eh, Son de la conversación real. Ahora, fíjense que el detalle, lo que dice Don Miguel es antes de reparar las redes, ni siquiera de utilizarlas. Es como que entonces son tres momentos, ¿no? Eh, Utilizar las redes para pescar, regresar, que es lo que hacen ellos, repararlas, que en el momento que yo lo encontré, él estaba con sus agujas y todas sus cuestiones para reparar las redes, pero previo a eso hay otro momento que es desenredarlas. Y es un poco lo que estamos, yo le dije desde el principio, les dije, y están en el primer video y en la introducción, que queremos hacer en esta materia. No son técnicas de evangelización, sino, bueno, no cómo tenemos que tirar las redes, sino más bien estos dos momentos, repararlas o hacer el intento, y que es una constante con desenredarlas un poco, que tenemos ya mucha información, como hemos estado viendo, sobre Jesús, sobre lo que es el testimonio, la evangelización, y propiamente como el texto de hoy, que es un libro entero. Ustedes me dirán, ¿cómo vamos a leer un libro entero? Bueno, son 80 páginas, es de lectura rápida, no es necesario que lo lean todo ahora, y tiene muchos contactos con el texto de Pagola. Es como que Pagola en realidad lo cita mucho. Pagola es más moderno que Nolan, lo ha releído y lo pone un poco en actualización. Pero es un poquito más de lo mismo, pero con mucho más fuerza por el planteo que hace. ¿Está bien? Entonces, desenredar en este caso, antes de reparar, es como ir atrás de esa puerta. Es decir, a ver, no es que hubo antes de Jesús, porque Jesús existió en un momento histórico determinado, ¿sí? Sino antes de los evangelios, que son una elaboración teológica y no individual, sino colectiva. Se usa el plural en los evangelios, han visto, ¿sí? Ustedes ya esto lo habrán visto con otros profesores en otras materias, pero los evangelios son construcciones, elaboraciones, como dice el mismo texto de Nolan, de una segunda generación de cristianos. Cuando después de un fuerte trauma, de un golpe fuerte, que es la destrucción de Jerusalén, empiezan a tener más conciencia de cómo adaptar este mensaje, cómo expresar este mensaje en las otras culturas o en las fronteras, como hemos visto, sea de judaizantes, sea de helénicos, o en las fronteras de pensamiento, como es en el caso de Juan, del Evangelio de Juan. ¿Sí? Bueno,
Vamos a comentar un poco el texto de Nolan, y acá Jesús, evangelizador y evangelizado, en el texto de Nolan le hacemos dos aplicaciones, porque Nolan va a trabajar el tema del reino, que fue lo que anunció Jesús, que esto lo vimos con Pagola, con algunas características, pero también Nolan va a decir esto, el Jesús de los evangelios es como un Jesús ya evangelizado. ¿En qué sentido? Que ya se ha hecho el anuncio. Entonces ya a partir de las experiencias del anuncio ya hay capas sobre lo que significa decir que Él es el Señor, que no necesariamente es lo que Él vivió mientras tuvo su ministerio, exactamente, sino lo que era para las generaciones que ya habían sido evangelizadas. Entonces, imagínense el Jesús que nosotros tenemos ahora está recontra más evangelizado. Es en ese sentido, evangelizado por nosotros mismos como iglesia, anunciado. Y eso significa dicho, declarado ya de alguna manera. ¿Es posible, yendo a la atrás, como plantea Nolan, para entender no simplemente al Jesús histórico, no son solamente técnicas de historia, sino a la experiencia de Jesús antes de la muerte, toca el texto del tema de la muerte, de lo que significa, para tratar de entender cómo vivió Jesús el reino? ¿Sí? A ese antes se refiere él, concretamente. Es un antes, digamos, hay que hacer un esfuerzo teológico con datos de la historia, pero también desde la fe, con las ganas y la necesidad de que eso nos aporte a cómo lo anunciamos hoy en día, que es lo que Nolan al último finalmente dice en su texto, ¿no? ¿Qué aporte nos hace a la fe en estos tiempos? Bueno, si alguien ha leído el texto, cualquiera, aunque sea una parte, por lo menos comparta cuál es la intención del texto, cómo arranca Nolan, qué punto en común ve con nuestra época, porque acota a Jesús en un tiempo determinado, con unas características determinadas. Bueno, a ver, ¿quién me comenta un poquito o nos comenta un poquito sobre esto? Si es que pudieron leer algo. Sé que Patricia no. Bueno, yo leí unas dos o tres primeras páginas y lo Ah, que al bueno, comienzo, sí, lo que al dale. comienzo me llamó la atención es que nos plantea de que pensemos en un Jesús como si fuera un ser humano común, que no lo pensemos en nuestra ideología, en nuestra fe o como nosotros lo conocemos, ¿no? Nos plantea de que lo pensemos suavemente, más o menos lo que entendí, ¿no? Que lo pensemos suavemente, eh, sin, sin pensarlo, con una mente más abierta, creo yo, sin pensar en que fue Jesús el crucificado, el que vino por nosotros, sino que lo pensemos como si fuese una persona que recién lo estamos conociendo. Eso fue lo que entendí solo en el encabezado al comienzo, ¿no? Y me pareció interesante porque nunca he pensado en un Jesús como si recién lo estuviese conociendo hoy día, ¿no? Entonces la lectura creo que va a estar muy buena. Ahora vamos a lo que opina Edgardo, pero antes quería decir algo de lo que dice Patricia, está tal cual. Lo que Nolan dice es que aún así nunca es como de una neutralidad. Igual lo hacemos desde un punto de vista y eso es lo bueno, no hay forma, no hay manera de abstraerse de un punto de vista. Que en este caso, para los lectores de ahora, el interés nuestro, ese libro lo puede leer cualquier persona que no sea cristiana, y le va a interesar mucho seguramente y va a aprender un montón de cosas y va a tener mucho más comprensión de por qué la iglesia es como es la iglesia, porque va a tener ese interés quizás, pero nosotros, él dice que lo leemos desde el punto de vista de la fe y que está bueno tener esa conciencia desde dónde vamos a hacer esa lectura. Bueno, ¿alguien más quiere agregar? Acá dice en el chat que lo común o punto de partida es nuestra apremiante realidad apocalíptica.
con las catástrofes que tienen que ver sobre la contaminación mundial, la violencia como algo que lleva a la destrucción de la humanidad, como había cierta apreciación en los tiempos de Jesús. Súper interesante el libro. ¿Saben de qué año es originalmente? Tiene muchas reediciones, pero es del año 76. Claro, era una época de mucha ebullición. Igual, las reediciones se han hecho, la última creo que es del 2022. ¿Por qué? Porque él falleció. Ha sido una persona, no sé si saben quién es Nolan, les cuento brevemente, fue un sacerdote, murió hace muy poquito tiempo. Entonces él no escribe, es teólogo, misionero, ha estado es sudafricano, pero tuvo una participación muy fuerte de compromiso contra el apartheid, y sobre todo la lucha dentro de la iglesia, o sea, desde aquellos que querían justificar el apartheid desde la teología, como tantas cosas que se han hecho. Entonces, estamos leyendo a alguien que habla desde una búsqueda, desde el sufrimiento, desde el compromiso político, social, por eso es tan respetado y tan importante. Bueno, también murió, para los que somos quizás peronistas, murió un 17 de octubre. Así que para los que, bueno, tenemos esa afiliación, es interesante la fecha. Él murió justamente el 17 de octubre del año 2022, el año pasado. Hace muy poquito, de 88 años. ¿Sí? Bueno, ya vamos a ir al tema de lo apocalíptico. ¿Hay algo más que alguno quiera comentar acerca de la lectura puntual? ¿David? Sí, tampoco lo terminé de leer, tengo que reconocer. Por supuesto, está bien. Avancé un cachito, pero sí puedo ver que él, de alguna manera, en lo que decía Patricia, ¿no? De tratar de verlo como un ser humano en el contexto en el que él estaba, comienza a trabajar sobre lo que fue la praxis de Jesús, entendiendo, lo voy a hacer así a muy líneas generales dentro de lo que leí, me acuerdo. eh, bueno, la importancia del reino para él y lo que eso significaba, que de alguna manera, y haciendo todo un trabajo sobre lo que había significado lo que los romanos terminaron haciendo cuando la destrucción de Jerusalén y los últimos puntos en Masada, bueno, a partir de ahí empezar a trabajar. eh, y él decía que no dudaba, digamos, que él creía que fuera posible, de alguna manera, que Jesús continuara la obra del Bautista al comienzo en el Jordán, pero una vez que se va, hay de alguna manera un cambio, es decir, después de ese momento no hay en Jesús, al menos por lo menos en los evangelios, la idea de seguir practicando un bautismo para arrepentimiento, sino que pasaba a predicar desde otra perspectiva. Y en ese sentido le daba la importancia del buen anuncio a los pobres, entendiendo pobres no solamente como los mendigos, sí, obviamente, sino todos los que eran dejados de lado del sistema. Entonces la idea Por empieza a ejemplo, desarrollar un poco pone un las viudas, ejemplo, los huérfanos, los enfermos. pero pone un ejemplo de los ricos, como Habla Saqueo, de por los... ejemplo. Claro, incluso me pareció interesante cuando él plantea que, hablando sobre los milagros y esa historia, él dice que un rico entre al reino de los cielos, cuando habla del reino y Mamón, ¿no? Es un milagro, no porque entre con su riqueza, sino porque sea capaz de despojarse de su riqueza para poder entrar al reino. Este, entonces, en ese sentido, creo que engancha un poco con esto que estabas diciendo. Eh, y para qué más te iba, qué más, yo no, ya te digo, llegué más o menos hasta la mitad, no pude avanzar mucho más. Pero básicamente lo que iba era trabajando los distintos elementos de la predicación de Jesús, pero entendiéndolo como un hombre, podríamos decir, no sé, un profeta, el continuador, digamos, de Juan el Bautista, pero no con esta visión de el Hijo de Dios, ¿no? Que de repente, incluso en el momento dice que
no solo se pierde la perspectiva de lo que Jesús hace, si simplemente se lo ve como un hombre, sino que aquellos que lo miramos solo a los ojos de la divinidad, también estamos perdiendo la riqueza, ¿no? Y él lo ponía con el ejemplo de si Jesús era consciente o no, o hasta qué punto era consciente de que iba a ser entregado, si iba a ser entregado solo él o también los discípulos. Entonces dicen, sin duda algo se veía venir, hasta probablemente que Judas lo traicionara. Ahora, de ahí a meter una cuestión de presciencia divina, de que él ya sabía que iba a ser entregado, es restarle fuerza a lo que fue el mensaje y la vida de Jesús. No pude avanzar Gracias, mucho David. más. No, está bien. Miren, fíjense cuántas cosas solamente con repasar con honestidad lo que dicen los textos, no lo que nosotros previamente interpretamos. Y los mojones que marcan los evangelios mismos, porque Nolan se basa en las fuentes de los evangelios, nada más. Cita fuentes históricas, pero el recorrido de lo que le pasa a Jesús lo sigue de lo que en los evangelios está, aunque esté interpretado teológicamente y comentado, pero está como mojonado en momentos. Por ejemplo, la importancia de que Jesús primero fue discípulo de Juan el Bautista. ¿Qué importancia tiene eso? ¿Y por qué después dejó de serlo? Ahora, fíjense, lo mismo que Jesús como un apocalíptico, como alguien que vive el fin de un tiempo y que ocurrió, que es la destrucción de Jerusalén. Entonces nosotros, para salvar el error de Jesús, tenemos un montón de excusas y le decimos a la gente, pero no vino el reino, entonces no, porque Jesús se refería a un reino espiritual, y empezamos a hacer un montón sin honestidad. Jesús pensó que venía en esa generación. No le explica un poquito esto. Está bueno que podamos acercarnos con honestidad y no le da algunas respuestas. Me gustaría, Romy, no sé si querés hacer alguna pregunta o algo. Estás ahí, ¿cómo venís siguiendo la cosa? Yo también pude leer más o menos las primeras 20 páginas del texto. Bueno, una de las primeras claves que me llamó la atención es lo que habla de Juan Bautista. Y la otra que hablaba también de cómo Jesús, siendo de clase de media, porque hace ahí marca la diferenciación de cada clase, por decisión propia, digamos, va a los sufridos, a los oprimidos, que era algo que no hacía la sociedad de ese momento. O sea, los de clase alta y media se juntaban entre ellos y tenían rechazo por las personas que no tenían un cierto nivel económico o que estaban enfermas, ni hablar de los leprosos, ¿no? Y esas cosas. Así como Jesús, sin tener necesidad y sin haber nacido en esa clase, se acerca en compasión, habla el texto de que tuvo compasión a esa clase marginal, digamos, ¿no? Y que desde esa práctica él predica su evangelio, digamos. Perfecto. Bueno, es más o A menos mí, lo que dice aquí, perdón, que quiero leer el texto de... ¿quién es que está? Perdón. Edgardo dice, la compasión movilizó a Jesús como respuesta al sufrimiento de las personas. Más o menos va en esa línea. Sí, perdón. No sé si fue David el que no, yo intervino. Sí. simplemente que buenísimo que lo trajiste, Romina, porque eso es un tema que a mí me había quedado ahí medio colgado. Esto de Jesús como clase media. Eh, yo personalmente no creo que Jesús fuera de clase media, porque en el contexto, por lo menos ahí lo vi como una especie de, en el contexto en el que vivía Jesús en esa época, primero, las categorizaciones nosotras de lo que vendría a ser clase media, no sé, y además era una familia artesano, digamos, su padre artesano y Jesús lo utiliza en muchas de sus parábolas, esto de ir recorriendo, en eso Miguel ha hecho también algunos trabajos interesantes planteando, pero digo, esto de ir recorriendo de pueblo en pueblo, de plaza en plaza, ofreciendo su trabajo y que de repente no llegaran a tenerlo. Claro. Y eso en el contexto nuestro de lo que es una clase media es engañoso, porque el clase media es el que de alguna manera su jornal lo tiene asegurado. En la época de Jesús, el que vivía como artesano
su jornal diario no lo tenía asegurado para nada, a menos que fuera contratado para algún trabajo puntual. Entonces ahí, Claro, ahí quizás, me... sí, sí, está bien, una traspolación de una categoría que es actual, ¿no? Y no es de aquel tiempo. Casi que ni siquiera llegaría a la Edad Media tampoco, menos, mucho menos. Esa. Pero sí lo interesante, está bueno que lo señalen. Miren, a ver, vamos a hacer algunos mojones que ponen en cuestión algunas cosas, pero que a la vez nos hacen entender mejor qué es lo que le pasa a Jesús, a este Jesús en su propia experiencia, ¿no? Después viene toda la otra reflexión, si sabía, si no sabía, si tenía omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia. Por eso lo de Jesús evangelizador y evangelizado, ¿eh? Que es lo que vamos a ver después en un texto muy puntual, donde Jesús, sí, bueno, yo creo que se dejó evangelizar ahí bastante bien. Bueno, no, un mojón importante es esto, que Jesús opta entre todos los grupos, ¿no es cierto?, que había fariseos, herodianos, saduceos, eh, que son los que después con los que él confronta, eh, me está faltando uno, ¿cómo se llaman? Los esenios. Los esenios, y me falta Están los otro, celotes. los celotes, exactamente. Son los principales estos, ¿no? Pero todos tienen una correspondencia con las distintas teologías que se han elaborado después. Ahora, el libro deja ver la fuerza que tiene lo religioso, como digo siempre. Nosotros estamos impregnados de estas mismas tendencias en las iglesias y en la sociedad. Tenemos celotes, tenemos herodianos, tenemos saduceos, tenemos fariseos y tenemos esenios. Son distintas formas de ver cómo se resuelve este escatón, que es lo que plantea él, cómo es que Dios en este tiempo se va a manifestar cuando todo nos dice que va todo al revés. Solo desde la fe puedo decir que Dios de alguna forma se va a expresar. Entonces, las respuestas están en esas tendencias o esos grupos, y Jesús opta por uno con una particularidad que no es ni esenio, aunque se dice que Juan el Bautista puede haberse criado con los esenios como escuela, quizás, en el desierto, más allá no hay pruebas de eso, pero por algunas características, que es hacerse discípulo de Juan el Bautista. Jesús toma esa decisión al bautizarse. Después nosotros interpretamos, se puso primero en la fila de pecadores. Bueno, son interpretaciones teológicas tan buenas, porque se bautizó Jesús si no tenía pecado. Pero ese mambo no estaba en él, estaba en su autoconciencia. Lo está diciendo Nolan es, en medio de todas esas expresiones, él ve la del Bautista como la más acorde al lineamiento con los profetas. Porque también es apocalíptico en el sentido de que estamos en el fin de los tiempos. Y es Dios que viene a juzgar a Israel para que se arrepienta, el mensaje de arrepentimiento del Bautista. Pero hay un momento donde Jesús hace un viraje, que es cuando encarcelan al Bautista. ¿Sí? No sabemos exactamente qué es lo que pasa, pero sí tenemos el mensaje que le manda Jesús al Bautista en la cárcel. Es su primo, ya conocemos esa historia. En ese mensaje que le manda al Bautista en la cárcel, se ve el cambio que ha habido en Jesús y por qué él ha practicado esta opción de que no es la justicia del reino, no viene con el bieldo en la mano y el fuego que va a destruir todo, sino que al contrario, Dios ya se hace presente en el sufrimiento para juzgar. Y ahí le dice Jesús, anda a decirle a Juan el Bautista, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el mensaje que le manda a la cárcel? Que Recuérdenmelo. vayan y vean, que vayan y digan lo que están viendo, que los ciegos recobran la vista, los cojos, bueno, O y que a sea, los pobres, y que a los pobres se les anuncia el reino de Dios. claro, hay un viraje hacia la misericordia, a lo que decía, ¿se acuerdan? Paola, está basado en esto también, Jesús como terapeuta, ¿no? Como las acciones liberadoras, o sea, sigue manteniendo la inminencia del reino, que ya está no dentro, como dice Nolan, que eso se ve una mala interpretación, sino entre nosotros,
porque ya está el reino presente en las acciones de Jesús. Y Nolan dice algo muy importante distinto al Bautista. Jesús también anuncia el perdón, y no en el mismo sentido del Bautista. Cuando digo el Bautista me están entendiendo, me refiero al Juan el Bautista, ¿no? Hay una frase de Nolan donde dice: el perdón significaba la cancelación o remisión de las deudas para con Dios. En griego, perdonar, afiemi, significaba exonerar, eximir o liberar. Perdonar a alguien es liberarle de la dominación de su historia pasada. Cuando Dios perdona es que olvida deliberadamente el pasado de la persona perdonada y suprime o deja sin vigencia las consecuencias presentes o futuras de las pasadas transgresiones. En este punto es donde se diferencia fuertemente del anuncio de justicia, de cómo va a ejercer justicia Dios según Juan el Bautista y según Jesús. Un detalle, otro mojón importante, ¿sí? Jesús empieza a armar su propio grupo de discípulos, no es que no lo arma. Y en el grupo hay un poquito de algunos de todas tendencias. Y acá viene esto de la clase media. Quizás lo que está diciendo Nolan es que Jesús no es parte de este grupo de pobres a los que él va a evangelizar, sino que él se va a identificar con ellos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Jesús tiene casa, y hay indicios de que tenía casa. Si bien era itinerante, ¿sí? El texto que dice que él se juntaba a comer con pecadores y prostitutas, dice que, no recuerdo exactamente la palabra griega ahora, pero es que él les preparaba el banquete. ¿Se entiende? No es lo mismo. Acoge y come. O sea, Jesús hacía comidas e invitaba, parte de su ministerio era hacer comidas, hacer banquetes, donde aparentemente distinto al Bautista que ayuna y que hay que flagelarse y que comer langostas, la práctica de Jesús es los banquetes donde corre el vino, corre la comida para que se exprese la alegría y ahí se expresa ese signo de la salvación de Dios. De hecho, cuando lo acusan a Jesús, los fariseos en Lucas capítulo 15, tenemos las tres parábolas famosas de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Y en las tres, la nota principal es la alegría. No pierdan de vista este detalle que destaca Nolan. Lamentablemente no recuerdo el versículo exacto, lo busqué acá en el texto griego y ya no me acuerdo, pero Jesús acoge, o sea, prepara los banquetes, él mismo, bueno, él con su grupo de discípulos, no solamente, por eso después lo invitaban también a él. ¿Se entiende? Y algunos banquetes incluían a toda esta jerga, a esta cantidad de grupos que en la jerga eran los publicanos y pecadores, pero que incluía mujeres, prostitutas. Bueno, entiendo que a eso se refiere Nolan cuando dice Jesús no es de esa clase, porque ni siquiera espiritualmente lo es. Perdón, ritualmente. Jesús es de los que se mantienen puros, en el sentido de que no tiene lepra, fue a la sinagoga, conoce la escritura, es varón, no menstrua, digo, tiene un montón de cosas para esa cultura donde está dentro de, bueno, la santidad, entre comillas. Pero él luego, sin ser de ese tipo de pobres, sí se identifica y come, comparte con ellos, imparte el perdón, los pone primero en el reino. Bueno, toda esta cuestión, cómo la vive Jesús. Y lo último que quiero decir, como para cerrar el tema de Nolan, porque no nos va a quedar mucho tiempo, es la cuestión que citó primero Edgardo. Lo que Nolan quiere decir, a ver, ¿de qué nos sirve ir al antes de los evangelios? Y mirar con honestidad que Jesús pensó que el fin del mundo se acercaba en esa generación. ¿No dijo que Jesús no pasará esta generación hasta que todo esto se cumpla? ¿Y qué pasó? ¿Cuántas generaciones pasaron? Un montonazo. Entonces siempre viene el tema, ¿cómo es? ¿Se equivocó? ¿Qué pasó? Bueno, no. A ver,
Lo que Nolan dice es, la concepción del tiempo de los hebreos no es como la de los griegos, que es la que nosotros hemos adoptado, una mezcla más bien tenemos nosotros, no tanto el énfasis en el tiempo, sino en el énfasis. Los griegos también tenían un kairos y hablaban del kairos, de hecho es una palabra griega. Pero para los judíos, dice Nolan, encontramos la clave en aquello del Eclesiastés, en la reflexión de lo que sucede bajo el sol. ¿Sí? O sea, y por eso las festividades también. ¿Por qué las festividades detienen el tiempo, las ritualidades? ¿Por qué conectan en el presente eventos del pasado, como el Éxodo, y lo proyectan hacia el futuro, como hacemos nosotros en la comunión? No es la concepción del tiempo así como lo tenemos nosotros amojonado. Se dice que es más bien como, digamos, una especie de enrulamiento, así ve la historia los judíos. Entonces, claro que se cumplió en el tiempo de Jesús lo que él dijo, que fue con la destrucción de Jerusalén. Fue el fin. Nosotros no tenemos noción ni conciencia de la tensión y de la creatividad profética de esos tiempos, la ebullición que implicaba estar para ellos bajo el Imperio Romano y haberse rebelado y después ser totalmente reprimidos y masacrados, y que encima les rompan todo lo más sagrado, que es el templo y la ciudad, y el destierro y la dispersión que vino después. Entonces, desde ese punto de vista, Jesús no se equivocó. Sus predicciones eran ciertas. Palpaba como profeta la que se venía. ¿Sí? Pero también lo que estaba diciendo es que el reino trascendía a ese momento y tenía que ver precisamente con cómo se experimentaba en la voluntad de Dios en cada día. Fíjate lo que vos decías, David, de la comida. En el Padre Nuestro, después del reino, venga tu reino, no dice a nosotros, el original. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, y automáticamente la primera petición, ¿cuál es? Danos el pan para cada día, ¿sí? No el pan que se guarda o se acumula, sino el pan de cada día. Bueno, y el perdón. Entonces, yo les recomiendo, porque no hagan lo que dice. ¿Saben de qué nos sirve entender esto para recuperar la fe en tiempos donde también, quizás todos los tiempos han sido así, quizás, ¿no? Pero Nolan dice, también estamos viviendo tiempos finales. Siempre se están finalizando cosas, siempre estamos como con la guillotina acá, ¿no? Y alcanzamos a correr un poco. Entonces, recuperar esas características, esas opciones que hace Jesús por medio de la fe, y que eso vuelva a enamorarnos en el anuncio, a ver realmente frente a esta fatalidad que pende sobre la humanidad, hay varias reacciones, que las vemos en los grupos, que es cerrarnos, como los fariseos quizás en nuestro propio grupo, o buscar reformas morales. Lo que tiene que reformar es la moral de la sociedad, ¿no? Desde el punto de vista de Dios, o como los esenios que huyen al desierto. Después están los saduceos, que son los que, y los que quieren mantener la pureza de la tradición, ¿sí? Del sacerdocio, y dicen, no, 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 la cosa está en el baluarte de la verdad, mantener la verdad. Y después están los celotes, que son los que quieren salir a cortar cabeza en el nombre. Todo esto está arraigado en la fe, y los herodianos, que son los que negocian con la contemporaneidad. Frente a esto, Jesús habla de una experiencia del reino en medio de eso. Y bueno, y no, les pido, voy a cerrar con Nolan, lean por lo menos el capítulo que habla, que esa parte no la toca tan fuerte Paola, que habla del sufrimiento y la muerte. Si no pueden leer todo, lean del sufrimiento y la muerte en adelante, porque eso sí es fundamental para nosotros. ¿Cómo enfrentó y vivió Jesús lo que se le vino por armar este grupo, que no era ninguno de los otros? ¿Se entiende?
lo que se le vino, cómo entendió Jesús el sufrimiento y la muerte, cómo lo vivió y de qué nos sirve a nosotros ahora. Bueno, cerramos acá con Nolan, ¿está bien? ¿Les parece? Para Jesús, cerrar, el antes tema del de... concepto de solidaridad está muy interesante también, ¿no? El tema de Dale, la dale, solidaridad contame. que no es vista de la misma manera que la vemos ahora, ¿no? Sino que se relaciona de manera tribal, de manera, desde un antepasado común, ¿no? No era el mismo concepto que tenemos de solidaridad ahora que la podemos utilizar desde el punto de vista de las predicaciones cristianas, ¿no? El concepto estaba transformado a ese contexto en particular, entendido de una forma diferente, lo que habla Nolan también. Buenísimo, gracias, Iván. Eh, bueno, para cerrar lo de Nolan, cuando yo les digo evangelizado, tratemos de entender esto. El Jesús con el que nosotros nos vinculamos hoy, está bueno que lo releamos, así como plantea Nolan, desde estos lugares, desde su humanidad, digamos, porque es un Jesús el que nos llegó recontra re-evangelizado muchas veces y de muchas formas, ¿sí? Y lo religioso, insisto, es muy fuerte, Nolan lo dice, en el nombre de Jesús se han dicho y hecho cosas que son totalmente contrarias al Evangelio, que él mismo anunció, una y otra vez, no solamente ahora. Entonces está bueno que ahora vamos a pasar a otra parte. ¿Ya? ¿Alguien tiene una Biblia por ahí? Así leemos un texto bíblico. El texto se encuentra en Mateo y en Marcos, pero lo vamos a leer en la versión de Mateo que tiene más intensidad que en el de Marcos. Si alguien tiene una Biblia y lo quiere leer, es 15, Mateo 15, 21 a 28. El paralelo, si alguien lo quiere tener, es Marcos 7, 24 al 30. Pero vamos a leer el de Mateo, pensando en esto, si Jesús se dejó evangelizar. Acá ya no es como lo hemos evangelizado nosotros en el anuncio, sino si Él se dejó evangelizar. ¿Está bien? Dale, esa es la consigna. ¿Lo leemos? ¿Quién lo puede leer? Yo lo tengo el ¿Lo de leo? Mateo. Ah, bueno, dale, dale. Dale vos. Mateo. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó: Ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron. Nos está molestando con sus súplicas. Entonces Jesús le dijo a la mujer: Fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más: Señor, ayúdame. Jesús le respondió: No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, señor, respondió la mujer, pero hasta los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de los amos. Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande, se te concede lo que pides. Y al instante la hija se sanó. Bueno, a ver, se dejó evangelizar Jesús así. ¿Qué vemos en el texto? A ver, David, que sacaste el micrófono. Dale. No, 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 yo lo dejé por la duda porque no sabía si se abría. A ver, a mí me parece que sí. O sea, entendiendo a este Jesús como un judío de su tiempo, eh, es razonable que a los que no eran judíos, a nosotros de repente nos resulta fuerte, pero pongámonos en ese contexto, él se crió desde niño sabiendo que los no judíos eran perros, que no eran parte del pueblo escogido, que, digamos, incluso había una serie de normativas que los más duros tenían con respecto a los gentiles, ¿no? A los que no eran judíos. Entonces, eso, a ver, inconscientemente va entrando.
aunque uno pueda tener la apertura que quieras, pero inconsciente te va metiendo. Nos pasa el día de hoy, por más que tengamos apertura, a veces frente a una determinada situación, no sé, uno es consciente de que hay mucha gente que por la situación social y por el capitalismo en el que vivimos está sin trabajo y tenés villas o tenés cantegriles, como se dicen acá, y que bueno, que sí, que el amor y que tenemos que trabajar, pero desde el momento que te roban, dice estos chorros, no sé qué, o sea, lo tenés incorporado porque te lo van metiendo. Entonces, de alguna manera Jesús para mí ahí responde intuitivamente, o sea, instintivamente, o sea, responde como un judío de su tiempo. El tema es O que sea, prejuiciosamente. prejuiciosamente, Jesús eh, está haciendo, para conectar las lecturas, perdón, David, pues estamos dialogando, no, 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 vos no sos te el sientas que profesor, te no, yo no interrumpo. me, No, 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 no me pidas no, permiso para no. interrumpir. No, la idea es que vamos aprendiendo entre todos, porque si no, a algunos se nos escapan cositas, obviamente. A mí mil cosas se me escapan. Pero ahora que vos decís, estaba pensando, eh, Jesús, vinculándolo a las otras lecturas, Jesús actúa como exclusivista y termina siendo inclusivista, no pluralista, para poner categoría. ¿Se Profe, entiende? Sí. Porque dos veces, dos veces responde Jesús con dureza. Es muy Pero aparte la duro primera la y es ignora, malo, pero pero aparte es la primera... malo con, a ver, es malo con ella, porque estamos hablando de alguien que no le está pidiendo un debate teológico. Es una persona pagana de Ciro Fenicia, de los márgenes, con una fe mezclada seguramente, no está pidiéndole un debate teológico. No es una denominación que quiere venir a charlar sobre un tema. Alguien que desesperada le pide la sanación de su hija, profe, pero el concepto de Jesús no lo deja actuar. El bueno, prejuicio, sí, Jerónimo. perdón, ¿eh? Eh, bueno, yo no digo que pienso, no, por ahí no es que pienso diferente, sino que quiero poner algo en medio de esto, ¿no? Dale, 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 Eh, dale. Jesús mismo, recordemos que lo que a él siempre lo movió y lo que lo mueve, y lo que está enseñando y lo que él quiere enseñar de este nuevo imperio y reino de Dios que está llegando, es la compasión. Entonces, él muestra, responde de una manera que todos esperaban que responda directamente, pero el final termina siendo el que él quiere enseñar, mostrarle a los demás que la necesidad del otro, en la necesidad del otro se derrumba cualquier barrera. Pero me En parece que la... eso es lo que solemos hacer. Digo, entiendo lo que me da... Ah, perdón, perdón. Sí, sí. No, 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 entiendo. estoy pensando lo mismo que David, pero está bueno lo que está planteando Jerónimo. Termina Jerónimo, dale. Perdón, No, y Jerónimo. lo que No, digo es está que, bien. no, perfecto, yo lo que pienso es que eh, exactamente tal cual dijo David y tal cual estamos pensando, la respuesta de un judío era esa. Ahora, en esa misma respuesta que él da, y en esto de ser evangelizado y enseñar este nuevo reino que se está estableciendo o que él quiere compartir y que él trae, de alguna manera tuvo que dejarse evangelizar y mostrar esa compasión, que era una nueva forma de mostrar, de traer a este Dios hacia las personas, ¿no? De la encarnación de Dios en él. Eso es lo que quiero decir, No, no, ¿no? No está sé si me bien. expreso bien. Sí, sí, sí. De Entiendo lo que alguna... por ahí eh, David que iba a decir, porque es algo No, que no, pero nosotros está bien. tenemos, de Lo que que... nosotros queremos justificar siempre. Claro, pero Mi idea no digo, es esa. Yo creo que él lo que quiso es, a mí esto no me gusta, como judío, no me gusta, y él tuvo muchas reacciones así, cuando las cosas no le gustaron, pero acá tuvo la necesidad y la compasión sobre la otra persona fue más grande que todo lo que él había aprendido, y tuvo que está dejarse bien. evangelizar por eso. Bueno, ese es el punto. Yo digo lo que por ahí con David quizás queríamos decir, digo, no sé, es como que esto que vos al principio parecía que estabas haciendo lo que hacemos muchas veces para salvar a Jesús de pensar que él también tuvo que luchar contra prejuicios o con prejuicios, como hijo de su época. Entonces,
A ver, la que hace la diferencia no es Jesús, es la mujer. Porque la mujer tenía todo el derecho a mandarlo a pasear. ¿Qué te cree que sos vos? ¿Qué me venía acá? ¿Qué te cree que porque estás sanando a otro? Hay 1000 curanderos acá. Cuando dice que lo adoró, son traducciones erróneas. Las traducciones se postró ante él, pero no es que pensaba que era Dios. La mujer entabla un debate teológico, en este caso sí, pero a partir de una necesidad que ella tiene. Y ella es más inteligente, a ver si se entiende lo que digo, inteligente en el sentido que tiene una mejor comprensión del don de Dios que Jesús en ese momento. Por eso decimos que él se dejó evangelizar. Nos cuesta a nosotros, porque a nosotros nos recuesta dejarnos evangelizar. Y mira lo que estoy diciendo, que un testigo de Jehová que es, o una testigo de Jehová, o un musulmán, que son quizás heterodoxias, muy diametrales a nosotros, a veces sean los instrumentos que Dios usa para que entendamos y aprendamos algunas cosas. Eso sucede habitualmente, muchas veces pasa. Se está una persona que de entrada se dice que es pagana, no tiene la fe correcta, la creencia correcta. Jesús sí, según la creencia de ese momento. Pero el Evangelio viene a través de las palabras de ella. ¿Y qué destacamos de ella? Su valentía, su confrontación con Jesús, que le dice, está bien, tenés razón, pero mira, que ahí no termina la cosa. ¿Eh? Y le amplía. Y Jesús dice, epa, esto se me pasó por alto. Entonces ahí sí pasa a ser inclusivo, porque dice, no he visto fe tan grande en Israel, ¿no? Es lo que hablábamos un poquito de la exclusividad y la inclusión. Es Profe, fuerte, yo sé que es fuerte, pero digo, si podemos ver desprejuiciadamente los textos, nos sacamos una gran ventaja para nosotros sobre la humildad de Jesús. La humildad incluyó también que él tenga que aprender en el camino. Que él tenga que aprender. No solamente enseñar, sino que la experiencia de evangelizar le daba a él oportunidades también para ser evangelizado. Y para nosotros esto es re importante. Cuando salimos, y digo salimos porque ese es el sentido de misión, como hemos visto, o cuando intentamos compartir esta buena nueva, tenemos que tener la recepción de que del otro lado recibamos una evangelización que también a nosotros nos haga cambiar nuestra perspectiva de Dios obrando y actuando. Yo les voy a contar un ejemplo después, porque ahora no hay tiempo, que lo he tenido en estos poquitos días. Pero a ese punto vamos con que Jesús se dejó querigmatizar. Ahí ella le anunció la buena nueva, a través de una metáfora, y sin tener conciencia de que lo estaba haciendo. Y bueno, Jesús aflojó, y tampoco le importó lo que los discípulos reclamaran, y finalmente, bueno, como decía Jerónimo, triunfó la misericordia. Sí, perdón, Jerónimo. no, pensaba en que esta mujer, desde el lugar, estaba muy acostumbrada seguramente, o entendía que la posición de ella iba a ser humillada seguramente, por eso no le importó. O sea, fue más su necesidad perdón, vuelvo a decir, la necesidad de recibir este milagro, no le importó ser humillada, ¿no? A ese punto llegó esta mujer. Por eso le enseñó esa parte tan linda a Jesús, ¿no? Y a los que estaban ahí alrededor. Bueno, es un ejemplo nada más que quería que leyéramos, es importante porque es una mujer, es una pagana, o sea, tiene todas las condiciones para que quedara totalmente fuera. Es una madre rogando por su hijo, esto lo está diciendo, Jesús sorprendió por su respuesta de la mujer. Edgardo está diciendo en el chat por su atrevimiento que la hace ver que la fe, perfecto, y no la filiación judía, es la fe la que posibilita el milagro. Bueno, lo interesante es que estos textos no fueron quitados de los evangelios,
los evangelios con el fin de cuidar a Jesús en su integridad. No se trata de eso, ¿eh? Y lo dice Nolan, Dios no necesita que hagamos apologéticas, que lo defendamos. Somos buscadores, tenemos que dejarnos evangelizar como Jesús. Tenemos muchos enredos en nosotros también, en nuestras iglesias, en nuestras prácticas. Está bueno que aprendamos a dejar que la propia vida, la experiencia de la evangelización nos confronte. Miren, ¿vieron cuando en la clase anterior, a ver, creo que es la anterior, no, la semana 2, posibles abordajes teológico, sociológico, pastoral, la gráfica que hay es una conversación con jóvenes en la Plaza Central de Colón, en Entre Ríos. Habíamos ido a hacer así un trabajo de evangelización y me habían pedido a mí que lo organizara. Y bueno, hicimos un poco basándonos en esto, estamos hablando. Nosotros a preguntarle, ¿cómo? Se te había colgado. Ah, sí, ¿ahora me escuchan? Nos encomendaron que a un equipo de evangelización, bueno, que fuéramos en Colón de Entre Ríos a evangelizar. Yo no les contesto, ¿no? Todavía. Bien. Bueno, entonces me pidieron que hiciéramos un poquito, me pidieron a mí que hiciera un taller de evangelización. Bueno, ya lo veremos en otro momento. La cuestión es que la salida práctica era esta. Vamos a conversar con la gente, pero no a repartirles folletos, ni a hablarles de Jesús, nada, no, por favor no vayan a hacer eso. La idea es que vamos a conversar con la gente y le vamos a decir lo siguiente. Miren, tenemos una iglesia acá que tiene más de 100 años, ese templo todo desgastado, que está ahí en la esquina, histórico, lleno de placas de bronce, bla, 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 qué sé yo, que la abuelita de tal, conocido en la ciudad, que los inmigrantes. Bueno, tenemos eso y tenemos un mensaje que a nosotros nos encanta, pero tenemos la iglesia vacía. Díganos ustedes, gente de la calle, en qué estamos fallando. ¿Qué podríamos hacer por ustedes? Y a mí me tocó ir a un grupo de jóvenes que estaban en la plaza, que son esos que están en la foto ahí. No les puse las caras para que no se vean quiénes son. Y aparte las baldosas de multicolor para que se vea la diversidad. Tuvimos una charla fantástica con ese grupo de jóvenes. Primero, porque sabían mucho más de Jesús de lo que nosotros nos imaginamos. Porque todos han tenido algún vínculo en algún momento. Hablamos de política. Finalmente nos dijeron, sí, tengo una tía que necesita ese mensaje. Nos dijeron, y nos dieron la dirección para que vayamos a visitarla. Nos dijeron, ustedes podrían abrir espacios para adolescentes, porque en la ciudad no hay ninguno abierto donde se encarguen de ellos. ¿Se entiende a qué voy? Hicimos un vínculo con la humildad de decir la verdad. Tenemos un mensaje fantástico, pero en algo estamos fallando. Díganos en qué. ¿Qué piensan ustedes de la iglesia? ¿Qué piensan de Jesús? Y cuando, bueno, primero lo empezaron a ver con un talio, les pedimos perdón, tienen razón, perdónennos. No tenemos nada que perder, al contrario. Por supuesto hubo otros que no, que fueron a hacer la típica evangelización y bueno, no se pudo dar esta fecundidad. Pero lo traigo como ejemplo porque cuando salimos son oportunidades fantásticas para conversar desde la humildad, en el sentido de que todos tenemos ese punto en común con las personas que es la necesidad, las necesidades existenciales, espirituales, y podemos debatir, y está bueno que le preguntemos a la gente en qué estamos fallando, y escuchemos. Y así hacemos un vínculo mucho más, digamos, de más posibilidades. Bueno, ese es el ejemplo que les quería contar, ya lo vamos a profundizar en otro momento. Y lo último, el capítulo que tenían que leer de mi tesis, que ya está re desactualizado, yo igual la dejo porque a mí ya no la escribiría de esa misma forma, pero bueno, era lo que en ese tiempo se estaba conversando. Lo que ahí estamos viendo un poquito es cómo Jesús
cómo la práctica de Jesús con los discípulos tiene distintos espacios pedagógicos donde también van aprendiendo estas cuestiones. O sea, la exclusividad, lo que quiero decirles es que la inclusividad o el pluralismo, lo que sea, no es algo que se acepta ideológicamente. No es que yo, soy exclusivista y de pronto ahora empiezo a ser inclusivista, porque el profesor lo dijo. Las ideas tienen un poder enorme, las creencias ancladas en nuestra vida. Entonces, yo en la tesis lo que planteo es que Jesús tenía como distintos espacios pedagógicos con los discípulos. En la barca aprendían algunas cosas, en el camino otras y en la casa otras. Y lo mismo nosotros. De pronto nos va a tocar ser inclusivistas si estamos abiertos a la experiencia de fe cotidiana, tanto eclesial como personal. Y ahí vamos a entender qué estamos diciendo con ser inclusivistas, porque no es una ideología, es una experiencia de vida. Lo mismo que ser pluralistas. Nos genera un montón de conflictos, ustedes lo han dicho en los trabajos, en lo que en el foro. Claro que nos genera conflictos y preguntas. Pero llegará un momento que quizás nos demos cuenta en qué sentido, a partir de la experiencia, seremos pluralistas y cómo eso va a ampliar y a nutrir nuestra experiencia de Jesucristo y el testimonio que tenemos que dar en este tiempo. ¿Se entiende? Esa es un poquito la idea también de la lectura. Y bueno, yo por mi parte me quedaría solamente contarles cuál es la actividad, que es lo de la semana que viene, pero les dejo ahora si quieren ustedes hacer algún tipo de aporte o ya con esto estaríamos cerrando hoy lo que es contenido. ¿Algo que quieran aportar? ¿Sí? No, yo quedé un poco enganchado con lo del tema de la teología, del pluralismo religioso, Bien. ¿no? Por el tema de, yo estuve viendo las devoluciones que nos hacía, que son sumamente esclarecedoras, y la duda que me queda es con respecto a el alcance que tiene el pluralismo religioso. Yo en particular tengo y leí el libro de Hick, pero el de metáfora, no el mito, el de mito ese no, en donde él de alguna manera matiza, que es de donde es una de las fuentes importantes que tiene el pluralismo. Y la percepción de él en cuanto a esto de lo que después se plantea de el salir del cristocentrismo, en esto de verlo como metáfora tal cual y de las posibles múltiples encarnaciones, eh, yo, ahí es donde yo digo un poco el tema de que no me termina de cerrar esto, en el diálogo interreligioso, encontrar el pluralismo. Lo digo porque, por lo menos por lo que yo pude entender y lo que había leído, era tal cual, no es solamente decir todas las religiones tienen salvación en sí, o todos los que de alguna manera apuntan a el bien general del ser humano, todo lo que sean movimientos ascendentes, sociales, religiosos, tienen su espacio, sino es un decir, están, o sea, de alguna manera, o hubo múltiples revelaciones, encarnaciones, por así decirlo, o en definitiva estamos todos al mismo plano. Y ahí es donde me Bien. parece que para la iglesia, para el cristianismo, como para el budismo, puede decirle, no, mira, ¿sabes qué? Todo bien con Buda, pero nada, yo qué sé, de repente Mahoma es igual de iluminado que Buda y no lo... para una religión, quien es en quien ponen su centro, aunque después contemplen a todos los demás dentro de esa concepción, es muy difícil decir, llegar al punto, por ejemplo, en el cristianismo, decir, bueno, está bien, no, Jesús no es encarnación, no es revelación de ningún tipo más allá que la que pudo tener, no sé, Buda, Mahoma o quien fuera en cualquier otra región, y lo del Cristo queda diluido, ¿no? No sé, quizás metiendo ahí ya No, no, demasiado. no. A ver, el tema del pluralismo religioso, ¿por qué lo vemos? Porque es una realidad, no podemos esconder la cabeza como la bestia.
Pero una cosa es el pluralismo religioso intelectual, de Higgs, de reflexión, otra cosa es la experiencia de vida. Una cosa es el diálogo interreligioso, donde a veces no pasa más de lo protocolar para armar un comedor por un bien común, y otra cosa es un diálogo interreligioso de decir, che, pero tu teología dice que la mujer tiene que estar suprimida, y la mía dice que tiene que estar liberada. Ah, entonces no es lo mismo. ¿Se entiende? O sea, hay como niveles de esta cuestión. Me parece que lo que hay que destacar, quizás, es cómo nosotros bajamos el copete de creernos superiores. Porque somos superiores en la medida en que, en que tenemos más apertura para aprender. A ver, eh, el hecho de decir no somos el centro del universo es algo para destacar, porque estamos simplemente reconociendo la realidad objetiva. Hay eh, otras búsquedas por lo menos, que después tengan sus límites culturales como los tenemos nosotros, nos va a ayudar a reconocer esos límites. Mira, una respuesta, hay un sacerdote jesuita que se llama Pablo Dors, les recomiendo las lecturas de sus libros. Voy a ver si les puedo pasar el link de un videíto donde a él le preguntan esto. ¿Por qué si sos? Porque el tipo hace meditación cristiana y ha hecho una escuela de meditación cristiana internacional que se llama Amigos del Desierto. Muy buena. Entonces, en ese punto de la meditación, contacta, obviamente, con tradiciones que tienen muchísima fuerza en la meditación, por ejemplo, el budismo, como vos la citaste. Entonces, en un reportaje, alguien le dice, no entiendo por qué seguís siendo cristiano. ¿Para qué? Es lo que vos te planteás. Sí, sí. Y él, no les voy a anticipar la respuesta, véanlo, pero es excelente la respuesta que él da. ¿Sí? Ahora, esto no lo vamos a saber, insisto, una cuestión es el análisis que sirve, porque es parte de la realidad que nos pasa. Fíjense, Rob Bell, el del videíto que vimos de la orquesta, vean su biografía también. Él era hiper exclusivista. La experiencia de vida te va llevando quiero insistir en esto, porque es normal que al leer ideologías, porque ideologías pueden ser teologías, teorías distintas, nos choquen, porque además vienen de otras experiencias. Estamos hablando de tipos que son del primer mundo, que se ponen a escribir teología y tienen becas en dólares y se toman un año sabático, y a mí no me pasa eso, ¿viste? Entonces yo también me enojo por ahí. Yo tengo que hacer teología con 2 mangos y siendo pastor, y ustedes peor, estudiando, quizás trabajando un montón de horas. Entonces a veces los textos que leemos también son reflexiones muy de escritorio, son diatribas, son debates, no están basadas en experiencias fuertes, como por ejemplo en una guerra, ¿no? ¿Qué pasa en una guerra? Donde las personas tienen distintas religiones, hay muchas cuestiones que están acá. Entonces está bueno que nosotros identifiquemos, nos sirve para pensar el mundo real en el que vivimos, no en el de nuestra mente, simplemente. Perdón, profe. Sí, Jerónimo. Sí, o tal vez no es tan así, porque a usted y a nosotros que nos toca estar con esos 2 mangos y tratando cada día y estando en un mundo mucho más terrenal que los que tienen esas posibilidades, tal vez podemos tener una mirada más sobre las necesidades reales de las personas. Sí, No sí, siempre digo, capaz, a mí, bueno, yo siempre muchas veces me esa pregunta, ¿no? Digo, tengo 45 años y tengo profesores que son más chicos que yo, tienen mi edad, y digo, ¿qué hice con todo? O sea, todo lo que hice lo que pude, lo que tuve a mi sí, alcance, pero sí he tenido otras experiencias que tal vez desde por más de de que hay personas que han tenido el privilegio, el sacrificio para estudiar, para ir por un montón de lados y escribir y conocer historias, tal vez la experiencia que uno puede tener, me tomo lo que dijo al principio, ¿no?
es salir a la plaza y charlar con los chicos. No sé cuántos han podido tener ese tipo de experiencias que te traen a la realidad. Por Entonces, supuesto. Yo no digo que es entonces, mejor, ¿eh? No digo que no, 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 no. exacto, entiendo, Lo que perfecto. digo es que escribir, tener tiempo para... Digo, Sí, por eso a eso es veces... fundamental, sí, sí. No, lo que digo es Y que... los medios. No, no, a ver, para aclarar. Yo lo que estoy diciendo, o lo que traté de expresar, es precisamente un poco lo que vos decís, Jerónimo. No, no los textos, estos actuales que leemos muchas veces, están escritos desde lugares, no el de Nolan. Por eso les dije que Nolan, por ejemplo, tiene mucha experiencia en la militancia cristiana, política, y no general, opinando por Twitter o qué sé yo, sino real, en el apartheid, que es una cuestión muy concreta. Entonces ahí pensás las cosas. Lo que digo es que cuando leemos un texto que nos confronta, bueno, a veces son ideas, debates que se han hecho entre académicos, de alguna manera, formas de pensar que no tienen un trasfondo, justamente, como vos decís, Jerónimo, de experiencia de vida. No siempre, no siempre. ¿Eh? Pero bueno, está bueno que por lo menos veamos que Jesús también tuvo que confrontar sus ideas preconcebidas con no solamente los debates que tenía con los fariseos, sino con personas que no tenían formación, que eran mujeres, en este caso que eran cananeas, una sirofenicia, y sin embargo demostró mucho más sabiduría, en este caso que Jesús, y lo hizo que él se despabilara. Destacamos de Jesús la humildad, precisamente en ese caso. Bueno, pero David, un poquito esa sería la respuesta, y está Ah, bueno, se los dije, clarísimo. no, y se los dije, creo que a alguien se lo dije también en la devolución. El ecumenismo, también los términos está bueno. Ecumenismo es entre iglesias cristianas, tradiciones cristianas, y diálogo interreligioso es entre religiones distintas. Igual, vuelvo a insistir, la fuerza que tiene los religiosos, no podemos escaparle a eso. ¿Eh? No le pudo escapar Jesús en su época. Miren cómo estaba impregnado. Por más que era la fe de Israel, los romanos también. No, no, no creamos que no. Entonces, vamos de a poquito, ¿sí? Desentrañando. Y bueno, les tengo, ya para ir terminando, una buena noticia. Creo que si tienen el aula abierta, primero, a ver, el ensayo Desenredando a Jesús, ¿qué es lo que tienen que hacer para la clase? Dice, en base a las lecturas, ¿no es cierto? Y a la clase que hemos visto hoy, y orientado por las preguntas en la gráfica de Don Miguel, ahí tiene las preguntas para el trabajo. ¿Se dejó evangelizar Jesús? ¿Cuál fue su relación con la cultura contemporánea? ¿Cómo afectó su anuncio al reinado de Dios? ¿Por qué llamó a algunos de sus discípulos a ser pescadores de personas y no carpinteros de vidas rotas, por ejemplo? ¿Eh? Este es un dato importante, porque Jesús, no lo dijimos acá, pero lo llama a partir de lo que Pedro hace, no de lo que hace Jesús. Es un detallito que no lo trabajamos hoy. Entonces, eh, el ensayo es un ensayo, le podemos inventar otro título, utilizar imágenes a partir de otras preguntas que te hayan surgido de la lectura de los textos. No más de 3 páginas, según las orientaciones básicas. Bueno. Y ya tienen abierta la semana 5. Sí, ya está abierta. Ah, Bueno, no la vi. es importante la semana 5 porque en esta semana no hay ninguna lectura que hacer. ¿Sí? Se busca algo de distensión académica, se promueve otras vías de aprendizaje menos formales y más vinculadas al arte, la cultura y la expresión creativa. ¿Sí? Bueno, ahí lo tienen, pero la idea es un poquito que nos podamos distender. Vean el videíto, porque ahí les explico algunas cositas que están interesantes. Y les recomiendo, tienen un texto para leer, a ver, es un texto para leer, pero es una novela de lectura rápida, se llama El perro del peregrino, excelente novela.
y después tienen algunas canciones para escuchar, un par de videitos para ver, quizás ya los han visto, que son todas formas de evangelización, como decimos, o podemos decir, como dice la clase, narrativas evangelizadoras contemporáneas, pero que no hablan directamente de Jesús ni son específicamente de la iglesia. ¿Se entiende más o menos cómo es la cuestión? Es para que se relajen un poco, se pongan al día con las lecturas. El perro del peregrino es una novela muy buena de Liliana Bodoc, una escritora mendocina que falleció hace unos años siendo muy joven, pero es un relato fantástico porque se imagina, miren, cosas que no se nos han ocurrido a nosotros. Sin nombrar a Jesús, ella se imagina que Jesús tiene un perro, y obvio. Entonces, el perro del peregrino es la vida de Jesús contada desde la perspectiva del perro. Fantástico, ideal, yo lo regalo mucho para evangelizar a gente que no es creyente y les encanta, porque es muy sensible, muy profundo, ¿sí? Bueno, esa es una. Después hay un par de canciones y después la idea es que ustedes se animen a armar algo en esa línea. Pero está en relación a la clase anterior, hasta que hemos visto hoy, que tiene que ver con esta cuestión de que, bueno, también tenemos que dejarnos evangelizar por otras narrativas que no son las de nuestros manuales de evangelización y los programas de nuestra iglesia. Bueno, ¿alguna duda? No, más que duda a romper muchas estructuras. Bueno, para esta semana escuchen música, tienen lindas canciones para escuchar, les dejé ahí, lean. A ver, acá dice Edgardo que en la página 41 se habla del fracaso misionero sin Jesucristo, la falta de la fe de los discípulos. Bueno, guardamos esta pregunta para la próxima, Edgardo, ¿eh? Voy a copiarla y la voy a pegar. ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo? Ahí la guardo. Ah, sí, para la próxima, dice. Bueno, vean qué pueden hacer, aprovechen para leer, para relajarse un poquito y ponerse al día, y esa es la idea en esta semana de narrativas evangelizadoras contemporáneas. Bueno, Profesor, sí, un favor, dale. antes que termine. Cuando usted está hablando, es que no estoy entendiendo el significado de esa palabrita que ustedes están usando, creo que es mojos. Ah, mojones. Sí, no Sí, sé a qué se están perdón. refiriendo. Sí, un mojón sería como una señal, como Oh, un punto importante, una marca en un mojón. Acá se utiliza para en las Las rutas, rutas. Claro, los claro, decir, kilómetros. Otros usan la palabra hito como en lugar un de ah, hito. también. ok, perfecto, gracias. Aprendiendo. No, gracias Patricia, a vos por la pregunta. Hito con H. Hito con H. Bueno, cualquier cosita nos estamos viendo. Gracias a todos. Gracias, profe. Les No voy te- a poner, Muchas gracias. con el permiso de Ángel, les voy a colgar en el aula de la clase que viene el videíto de Pablo Dors, este que les dije, con la respuesta sobre el pluralismo. ¿Sí? Para responder un poco a lo que decía David. Aunque no tiene que ver directamente con la clase, pero se los cuelgo ahí. ¿Está bien? Bueno, y después lo comentamos la clase que viene. Bendiciones para todos. Gracias no, igualmente. Igual, no muchas gracias por te, todo. Hasta no te luego. vayas, Pablo. No me voy. Váyanse todos, mire, Pablo. Hablen bien de nosotros. Chao, chao. Uh.